En el siglo XXI, el consumismo desenfrenado y la negligencia ambiental han convertido la Tierra en un páramo cubierto de basura. La humanidad fue evacuada por la megacorporación BNL en gigantes naves denominadas Axioma, mientras que unos robots compactadores de basura llamados Wall-E se quedaron en la Tierra para limpiarla. Pero el plan fracasó apenas 5 años después, por lo que los humanos decidieron quedarse en el espacio indefinidamente. Nos situamos en 2805, o sea 700 años después. Un robot Wall-E permanece operativo, continuando con su labor de compactar basura. Durante este tiempo, Wall-E desarrolló emociones y una increíble personalidad. Podríamos decir que Wall-E es muy curioso y por eso colecciona objetos pertenecientes a los humanos y piezas de otros robots que le servían de recambio por si se rompía. Un día, la rutina de Wall-E se ve afectada por la llegada de una nave espacial que deja un robot sonda llamado Eva, enviado para explorar el planeta en busca de vida vegetal. Wall-E se enamora de ella a primera vista. Al detectar un ruido, Eva dispara sin ver qué había ahí y continúa con sus labores de exploración. Wall-E sigue a Eva de una forma muy cansina hasta que consigue comunicarse con ella. Y ojo porque esto a día de hoy puede considerarse acoso. Maldita generación de cristal. Una vez se presenta, lo lleva a su casa donde le enseña sus colecciones e incluso hacen un pequeño baile en el que Wall-E sale un poco accidentado. A continuación, Wall-E enseña a Eva una planta viva. Esta, al ser un robot diseñado para buscar la existencia de plantas y confirmar la posibilidad de subsistencia en la Tierra, escanea la planta, la guarda y se desactiva emitiendo una señal como si fuese una baliza para que la nave vaya a recogerla de nuevo. En este momento, Wall-E cuida de Eva hasta que la nave regresa, aunque esta vez Eva no se iba a volver sola. Yo soy el aprendiz de sustos y a partir de aquí cambiamos de escenario y conocemos nuevos robots y personajes. Pero para no hacer más spoiler, quería advertiros que esto lo dejo para el próximo vídeo. Ahora pasamos a conocer algunos datos curiosos de la película. Wall-E se estrenó en 2008, siendo la película número 9 de Pixar y ganadora de un Oscar a la mejor película animada. El presupuesto de la película fue de 180 millones de dólares y recaudó 225. Dirigida por Andrew Stanton, mismo director de Buscando a Nemo, comenta que el tema principal de la película es que el amor irracional supera cualquier programa, lo que convierte a Wall-E en la única película de Pixar con una subtrama de amor. O bueno, quizá no la única. Wall-E significa Waste Allocation Love Litter Earth Class, perdonad por mi inglés, o lo que es lo mismo, recogedor de carga de asignación de residuos. Gran parte de la película está inspirada en Chernóbil y al principio iba a llamarse de otra forma. Out There, o sea, ahí fuera, o Trash Planet, Planeta Basura, eran dos de las propuestas. Elisa Knight es la actriz de doblaje de Eva. Bueno, realmente era una empleada de Pixar que hizo unas grabaciones temporales para la película, pero que finalmente son las que se usaron en la versión final. Eva significa evaluador de vegetación extraterrestre, pero realmente fue nombrada así por la figura bíblica Eva, ya que la soledad de Wall-E en la Tierra recordaba mucho a la de Adán. Eva resuelve el cubo de Rubik en tan solo 4 segundos, no pudiendo superar el actual récord del mundo con 3,47 segundos. Hay que estar enfermo. Eva fue diseñada por Jonathan Ive, el diseñador de Apple, encargado del diseño del iPhone, el iPad y el iMac. Ya decía yo que esto lo había visto antes. Y es que relacionado con esto, cuando Wall-E se recarga al completo podemos escuchar el sonido de inicio de un Mac. Solo hay 7 voces de actores en toda la película, el resto fueron reproducidos por ordenador. Ben Hart fue el director de sonido de la película, ya conocido por sus trabajos en Star Wars, creó un total de 2.400 sonidos únicos y diferentes, el doble que en una película de Star Wars. Eva habla diferentes idiomas a lo largo de la película, y es que uno de ellos es el de Hot, del universo de Star Wars. El sonido de disparos de Eva está hecho con un micrófono sobre un slinky estirado. La primera vez que Wall-E y Eva hablan, o bueno, se comunican, es después de 23 minutos de la película. Y no es hasta el minuto 39 donde tenemos el primer diálogo entre humanos. Uno de los objetos que aparece en todas las películas de Pixar es la furgoneta de Pizza Planet. En Wall-E aparece cuando Eva está escaneando el terreno. Cuando Eva es reanimada por unos pequeños robots, estos se llaman Remy, haciendo una referencia clara a Remy de Ratatouille.
Y bueno, invocadores, ¿queréis más datos curiosos, más historias de la película? Pues apoyad este vídeo con un like para traer la segunda parte en la que hablaré más acerca de estos datos curiosos, enfocándonos más en Wall-E. Ahora pasemos al análisis de Eva en DSA. ¿Será este un personaje top o será más un personaje de relleno? ¿Qué es lo que vosotros pensáis? Pues bueno, vamos a pasar a analizarlo. Eva es un héroe de centro con etiqueta de tecnología, Wall-E y rol de ataque. En cuanto a diseño, creo que tiene uno de los mejores diseños de juego a nivel visual, de movimiento y habilidades que veremos a continuación. Y es que podréis pensar que sí, no tiene mucho que hacer este diseño, pero las habilidades realmente están muy chulas. Destaca a primera vista que tiene 2 pasivas, sumando así 5 habilidades. Empecemos por el básico, cañón de plasma. Inflige daño al rival objetivo, pudiendo ser hasta 2 veces si este es un golpe crítico. Además, esta habilidad obtiene hasta un 7% de probabilidad de golpe crítico adicional por cada aliado de tecnología, o sea, un 35% si tenemos el equipo al completo. O sea que puede encajar muy bien con el equipo de Big Hero 6. Y no conforme con eso, este básico está muy pero que muy completo, porque cuando un rival pierde sigilo o es invocado, le aplica esta habilidad. Esto quiere decirnos que si por ejemplo invocamos el caldero, es el hechizo que más utiliza la gente, bueno, uno de los más utilizados, Eva activa el básico y nos lo destruye al instante, pues tendremos que ver el daño que tiene este personaje y si se activa con hechizos o solamente es con personajes invocados. La primera especial, buscando señales de vida, lo que hace es exponer a los rivales, es decir, meter vulnerabilidad. Ya sabéis esto para que el próximo ataque que hagamos sea crítico, teniendo hasta un 60% de probabilidad de aplicar esto a los rivales cercanos. Además, garantizando purgar el sigilo de todos los rivales. O sea, digamos que sería la misma función que Bestia con el rugido al quitar la evasión, pero esta vez con el tema del sigilo. La segunda especial es un ataque en área que se llama Estampido Sónico, que además elimina hasta un 20% el indicador de velocidad. Oye, no está nada mal. Tendremos que ver el daño total que hace esto. Una habilidad muy sencillita de explicar. Gracias, Glue. La pasiva Instrucción. Cuando un rival obtiene sanación constante, tenemos hasta un 40% de probabilidad de que Eva mueva toda esa sanación al compañero de equipo más herido. Además, cuando un compañero de equipo tecnología asesta un golpe crítico, tenemos un 40% de probabilidad de que Eva proporcione asistencia con su habilidad cañón de plasma, o sea, con su básico, que recordemos que podemos atacar 2 veces si el ataque básico es crítico y la probabilidad extra por cada compañero de equipo tecnología. O sea, ¿podríamos incluir a Eva dentro del equipo de Big Hero? Yo pienso que sí. Y es que acompañado de Wasabi, que mete golpes críticos, o Go-Go, que es una barbaridad, podremos estar asistiendo indirectamente con Eva. Tendremos que ver, eso sí, el daño que puede llegar a hacer este personaje. Y aquí la segunda pasiva especial para Wall-E, esta conexión que existe entre estos 2 robots tan adorables. Y es que si Wall-E es un compañero de equipo, la primera vez que es derrotado purifica todos los efectos perjudiciales del personaje y resucita a Wall-E con un 15% de su vitalidad máxima, que realmente puede ser hasta un 35% si la subimos a nivel 3. ¿Y cómo podríamos resumir a Eva? ¿Qué es lo que hace exactamente? ¿Cómo lo encajaríamos en los equipos? Pues realmente es un personaje que es counter de aquellos que aplican sigilo, pero realmente que apliquen sigilo y sean usables, diría que solamente está Madre Godel. Quizás en un futuro metan personajes que sí nos fastidie el tema de sigilo, pero por el momento diría que no es muy aprovechable. Lo que sí me ha llamado muchísimo la atención y me parece muy pero que muy interesante y un personaje que puede ser jugable en el futuro, y digo en el futuro porque realmente hasta que lo tengamos maxeado de estrellas puede pasar la repetición de este evento 2 o 3 veces, o incluso más. Es su pasiva Instrucción, o sea, la primera pasiva.
Y es que el hecho de robar la sanación constante para aplicarla a los compañeros que menor vida tienen, me parece súper interesante, pero más interesante aún el poder estar asistiendo de forma indirecta si vamos acompañados de personajes que aplican golpe crítico. Me refiero a compañeros tecnología, por supuesto. Ahora solo faltaría ver la cantidad de daño que puede llegar a hacer y si compensa meterlo en un equipo de Big Hero 6. Yo, sin ver nada hasta este momento, apuesto que sí. El problema que tenemos es que para maxear este personaje va a pasar mucho tiempo. Y esto del tiempo en sacarlo no lo digo porque sea un evento muy difícil. Diría que en cuanto a requisitos es de lo más asequible que han sacado últimamente, ya que el equipo de Big Hero 6 es un equipo tecnología. Y si habéis seguido mis guías, o bueno, un poquito el sentido común, todos tendremos el equipo de Big Hero 6, a unas estrellas u otras, pero es un equipo que diría que es de los primeros o el primero que se debe sacar a 7 estrellas para tener ese Baymax, ese giro. Lo único que nos fastidia es el Robopato, pero si vamos al evento del Robopato, nos piden prácticamente lo mismo que en este, o sea, haríamos un 2x1. Lo único que nos puede retrasar es el tema del Robopato al ser de cofre y tener ahí la probabilidad de que nos salgan poquitas fichas cada vez que lo abramos. Y que realmente estos últimos eventos que van sacando son para personas que somos de late game, o sea que llevamos ya más de un año jugando y tenemos los otros eventos prácticamente completados al 100%. Lo que sí se nos hace un poquito más difícil es la segunda parte de este evento, que es la parte de Wall-E, que veremos en el próximo vídeo con la segunda parte de la historia de la película, más curiosidades enfocadas a este personaje en concreto y por supuesto el análisis de Wall-E al igual que he hecho con Eva. En cuanto a las piedras de Eva voy a tirar por lo fácil, ataque o velocidad, ya iremos viendo, pero realmente es que no hay muchas más opciones para los personajes de ataque. Quizás la de probabilidad de crítico, la de daño crítico. Por eso no me arriesgo a recomendaros unas u otras. Sabéis que la velocidad o el ataque nunca fallan. Ya hasta aquí el final del vídeo. Si aún no estáis suscritos, no sé a qué esperáis. Además estamos a nada de los 1000. En ese momento haré un especial que seguro que os va a gustar. Si consideráis que este vídeo os ha sido de utilidad, compartidlo con vuestros clubes y apoyarlo con los likes. Espero que hayáis pasado un gran día, yo me despido y nos vemos pronto.